Volvimos a la comunidad de Los Brazos, pero esta vez encontramos un problema. Resulta que en nuestra visita anterior conversamos con las personas de la comunidad y expresamos nuestro punto de vista en querer ayudarlos a mejorar su calidad de vida a través de la remodelación de sus viviendas. Pero al parecer hubo un rumor donde decían que solamente habíamos ido a tomar fotografías y que no cumpliríamos con nuestra palabra. Uno de los que se había molestado fue precisamente don Julián, aquel señor que tiene una discapacidad visual, que fuimos a su casa y prometimos ayudarle a mejorar sus condiciones. Alguien de la comunidad le hizo una broma de muy mal gusto. Porque Ciego tiene muchos años así, con ese problema de la vista y la casita. La gente estaba diciendo que no, que fue que le tiran un par de fotos y no lo iban a ayudar. Ya tú sabes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a sorprender en su casa y cuando él me vea de nuevo, él va a corroborar que la ayuda es de verdad. Que de verdad. O sea que no es mentira. Sí. Vamos a sorprenderlo el día de hoy porque él, me dicen que él está reacio, que no sabe si el asunto es de verdad o de mentira. Don Julián, estamos aquí afuera. Aquí está Pedro Mota. Salí, va a salir. Nada más abre la puerta, Julián. Después de una larga espera, donde no había manera de convencer a don Julián de salir, finalmente nos abrió la puerta y nos contó eso. Lo que vine los otros días fue ponerme a mí de mojiganga la comunidad. Oye. Y que con unos retragos que me tiran. Es una gente seria. ¿Usted cree que fue de mojiganga que vinieron a ponerlo? Bueno, a lo que me estaban diciendo. ¿Y quién fue que le dijo eso? La comunidad aquí. ¿Y qué era lo que le decían? Váyase de cosas. Ellos andan aquí otra vez hoy, vinieron conmigo ahora. Mire a ver si usted alcanza a ver, para ver si usted me ve a mí. No, yo no quiero que me retraten, no. Que no Sí, pero usted se acuerda de mí. Claro. Entonces, ¿usted cree que nosotros no le vamos a resolver? Bueno, yo no sé de eso, pero me pusieron de mojiganga a la comunidad aquí. Quiero saber quién fue que lo puso de mojiganga. Usted para darle par de pecosones. Par de palos, par de Usted sabe palos. que yo no relajo, Ciego. Es Timoteo que está aquí, Ciego. Pero nosotros estamos trabajando para usted, casi estamos aquí metidos para lo que le dijo este hombre aquí. Así es. Ciego. Soy yo, Pedro Mota, que ando con ellos aquí. Sí. Cuando ellos me dijeron que ellos se identificaron que eran ellos, yo le dije a ellos, no, esas son gente seria y yo conozco a Ciego. Y vea, yo ando hoy con ellos aquí, mire, para que haya más seguridad, ¿verdad, William? Así mismo. Vamos a chequearle la casita. Entonces, Quédese ahí, don Julián, para que no se vaya a mojar, es verdad. entonces, ya usted sabe, nos vamos, quédese ahí acostado, don Julián. ¿Se van ellos? Sí, ya. Déjeme yo chequear de un pronto, don Julián, porque yo ando con uno de los maestros constructores. Ellos van a chequear algo ahí de una medición, una cuestión. Más o menos. No, aquí viene la cama. La cama viene. La cama es una. Es una camita para él. Que Sí, pero vamos a chequearle inclusive aquí adentro. Hasta algo de baño puede ser. Entre O sea, para allá, un entro. Gracias, don Julián. Podemos ayudarlo ahí, ¿tú saben qué? En un proyecto de esto, ¿ves? De Playbook, para ponérselo ahí por dentro, forrarle esto por aquí por dentro. Vamos a chequearlo eso, hermanito. Venga por aquí. Yo no sé, William, ¿cómo tú lo ves la idea que te di? Lo primordial que yo veo aquí son estas tablas. Hay una contadora cama. y la cama. La cama, esa va por default, pero yo quería ver a la estructura de la casa también. Una cama, Ciego, lo que gustaría que le trate. Vamos a ayudarlo. Vamos a poner aquí. Anótalo con eso, entonces. Exactamente. Don Julián, pues me da mucho gusto verlo. Y yo le quería preguntar algo aquí a confianza. Y yo lo mando a buscar a usted con un vehículo para que lo revise un doctor, el tema del ojo suyo. ¿Usted dejaría que nosotros lo mandáramos a buscar? Sí, sí. Usted no tiene problema, ¿verdad? No, ay, no. Ah, bueno. Pues entonces yo lo voy a coordinar con alguien de aquí para que le avise qué día. Usted no tiene problema qué día es, ¿verdad? Luego de que don Julián nos vio y entendió la seriedad y la magnitud de lo que queríamos hacer, empezó a cambiar drásticamente su posición. Se empezó a mostrar más amable, empezó a abrirse como la primera vez que nos recibió, que inclusive nos brindó hasta lo que no tenía. ¿Por qué día? Cualquier día. Entonces yo lo voy a mandar a buscar una unidad. A ver qué es mejor, a ver qué podemos hacerle ahí. O sea que no solamente va a ser la casa. Sí. Usted ve. Usted no cocina mucho aquí tampoco, don Julián. Y él tiene algo allí. Cuando viene el nombre de la capital y que viene a sacar abejas aquí, Sí. él cocina aquí. Ah, ok. Y no se lleve de estos tigres que es relajando lo que están. Eso es que le dio envidia fue, porque a usted que lo votamos. Eso es lo que yo digo. Eso fue, que ellos se pusieron celosos, yo creo que fue. Eso fue. Don Julián, pues estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Cuídese por ahí, mejores. Y nos veremos ahí en unos cuantos días, si Dios lo permite. Estamos todavía intentando mediar entre algún oftalmólogo que se preste para eso, para que le haga un chequeo, pues nosotros lo vamos a mandar a buscar a él en una unidad, o sea, un taxi que venga, lo busque, lo lleve, lo examinen
y entonces den un diagnóstico, que yo según lo que veo que él tiene es algo curable. Continuando el recorrido por la comunidad, visitamos la casa de doña Juanita, aquella señora de 106 años, donde una gran noticia es que los amigos de la Fundación John Péame, luego de que publicamos el video, se hicieron eco de la noticia y decidieron ir a conocerla para construirle una vivienda. Por suerte y gracias a Dios, ya al día de hoy se ha recaudado un dinero suficiente que será destinado para la construcción de una nueva casa de doña Juanita. Pero hay un problema, ellos todavía no lo saben y también dudan de si será cierto que les vamos a cumplir. ¿Se acuerda de mí? Yo fui el que me senté ahí con usted. Sí, ellos vinieron aquí. Pues esos son la gente de nosotros. Ellos me dijeron de la ayuda, pero no me dijeron con qué concluir. Algo bueno viene por ahí, que es lo importante. Aquí. ¿Qué es lo que usted ve que es más necesario aquí, además de la casita de la señora? ¿El piso es muy necesario, por ejemplo? Claro que sí. Ok, y el techo está bien, el techo no se le filtra agua. Sí, ese tira agua. Vamos a chequearle eso, maestro, entonces En la también. casa no allá adentro, pero aquí sí, en la cocina sí tira agua. Ok. William, yo no te conté de ella nada. Ah. Que ella es la que cocina. Aquí se estaba habilitando como un comedorcito para los visitantes que vinieran a ver las aves endémicas de Gavilán. Y traían grupos, aquí han venido varios grupos. Ah, pues esa es la que se va a encargar de la comida el día que volvamos con el grupo. Claro. Sí. Ah, pues usted tiene un encargo. Ah, un placer, Lilenia, un placer. Dime, mi hermano, usted está metiendo mano ahí con esa comida, como debe de ser. Ese hijo tuyo igualito. ¿Cuál es el motivo de la visita? Él ya vino y hizo un levantamiento de la zona. Ahora estamos dándole otro chequeo para que el ingeniero lo anote sobre algunas necesidades que hacen falta en la comunidad. Ya hemos identificado unas cuantas casas que le hacen falta, el piso, la cocina y unas cuantas cosas a ustedes que le hace falta aquí. Por un regalito, por lo menos, porque está bonitísima la casa. ¿Tú crees que no me pueden poner una camita ahí? Todo el mundo quiere cama. Todo el mundo no, yo porque Para usted. Para El usted. colchón está peleado. Es duro. se me lo reguero. Ok. Ajá, mira, que esta es la habitación de la muchacha. Me interesaría. Sería poner otra camita, sí, quizás. para- Otra. Porque es dos varones y una hembra. Ah, ok. Me Entonces interesa. duermen como duermen Sí, los tres aquí. Los tres ahí. Ah, en una misma cama duermen los tres. Sí. Ah, por lo menos la niña que duerma sola, Sí, ¿verdad? sola. Es verdad, Sí, es. tiene razón. Ah. Usted sabe lo que yo le quito, un chin de agua, mi doña, que tengo una sed, me está llevando San Quintín. Dame la fundita, tú traes una cosa. Muñequito, ¿está viendo? Ah, pero está bien. ¿Te va a la escuela también, mi hermano? ¿Y en qué curso tú estás? En cuarto de primaria. ¿Cómo cuántos niños hay en la escuela? 8 nada más. Ah, yo pensaba que eran más. Muchas gracias, mi doña. ¿Vamos a sentarse? Está bien, porque es que entonces vamos a seguir caminando ahora. Gracias. ¿Está comiendo ahí? No, yo estoy bien, no se preocupe. Usted coma tranquilo. Buen provecho. Mira, le hace falta una cama, dice. Ah, Que está un poco ya mayorcito y una camita, don, es que le hace falta. Entonces, un abaniquito, pero... O un abanico. sí, porque aquí como la cocina está muy para afuera, tú ves. Vamos a ver la camita y eso. Esta es la camita del don aquí. Sí, que está como montada en esos blogs ahí. Sí, pero ese Ah. baño hay que arreglarlo, que está tapado. Eso no lo están usando, ese baño. No, ahí. no se está usando ahí a veces, de que no se mea ahí, pero... A veces hace algo ¿Sabes ahí. que Sí. los viejos? No, imagínense. Sí, es verdad, que está como montada aquí. Sí, Como... no sirve, ya son treveros. Y están poniendo. ¿Qué? Mira cómo tiene la gallina ahí ve poniendo. Ahí viene alta gracia. Y mira los huevos al lado, es verdad. De una vez. Completo para la noche. Ay, mi hermano, o sea, ya la cena está ready, señores. Mira, ahí están los plátanos y aquí están los huevos de este lado. Ay, mi don, vamos a ver cómo le metemos mano ahí para esa camita con usted. Ahí vimos la gallina echada. Está ahí echada ahí con huevo y todo. Hay dos. Que había muchas gallinas y la enfermedad la mató. Ah, caramba. No más quedan 3, Ok. ¿Y cuántos años tiene usted, mi don? 80 y pico. 80 y pico tiene. Y usted sigue trabajando, su machete, todo normal. Hay que echar en algo. ¿Verdad que sí? Usted no se queda de que chao, no, usted trabaja todos los días. Todos los días. Wow. Ah, pero qué bendición, ¿eh? No se puede estar sentado. No se puede estar sentado, ¿verdad? Usted que lo ataja a veces. Sí. Porque si... Ya iba con un saco por ahí, ¿quieren dinero? No, gracias, mi Ya amor. iba con un saco por ahí, yo le dije, Andrés, venga a comer. Ay, mi madre. Y que si lo Ah, porque entonces que usted tiene su comidita, ¿ve? Usted tiene su pollo ahí, Sí, que hizo. ensalada. Ponía un pollito. Ah, pero se ve muy bonito ese pollito. ¿Cómo hace un chin? No, gracias, mi doña, no se preocupe, cómalo usted. Y nosotros vamos a comer ahora. Y usted hace eso ahí mismo, ahí, fuápete. En el fogón, ahí, mira qué ricura, ¿ves? Nos seguiremos viendo entonces.
si Dios lo permite. Mi don, siga bien ahí. Cuídese. Amigo, quiero recordarte que si estás disfrutando del video, no olvides suscribirte al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de que este contenido llegue a más personas. Recuerda, suscribirse es totalmente gratis. A menudo, aquí dan mucho, aquí dan de todo. Así mismo es, mira cómo es, señor. Increíble el desprendimiento de la gente, ¿eh? Demasiada comida, a la gente no le importa que en la cocina tienen lo que sea, ahí van y te lo brindan, es una locura. Increíble, así mismo es, ni más ni menos, eso no es mentira. El día de hoy no me encuentro solo, para mí un placer, estoy aquí con Gaby, alcalde de Fantino. Sí. Como te decía, esto que estamos haciendo aquí es algo orgánico que nos ha surgido, una comunidad hermosa. Y la verdad que tú estés aquí el día de hoy para nosotros significa mucho, hermano. Sí, gracias, hermano, gracias. Y bienvenido aquí a nuestro municipio, a estas comunidades que son de escasos recursos y que son gente que necesitan de la presencia de nosotros que venimos aquí. El cacao está muy bueno y la naranja también. Que ya vi que usted metió mano, que es lo importante, hermano. ¿Te acuerdas de mí cuando estuvimos ahí hablando con usted? Sí. Yo creo que esta cocina está... Tiene una antena de claro, durísimo. No, aquí llega de todo. Sos hermosa, todo. Oh, sí, mira. Ah, ok, sí, es verdad. Hay que comprarle un par de ojos zinc porque está bueno. 3, 4, 5, 6 hojas. 6 hojas de zinc. Pues también, no también mira la casa, mira, me está pudriendo. Gritó de una vez. Lo mismo que tenía la otra casa, de que están como podrida la madera, ¿verdad que sí, maestro? Sí. Por ahí es que va la cosa. Sí, pero esas de arriba están buenas, son como para de abajo. Pero está lleno. Mosquitero y sábana necesita usted. Sí. Está bien. Eso es bueno también, William, traerlo. Sí, mosquitero y sábana. Cada vez los chelitos tengo que coger para ir médico, a gastarlo de medicina y no puedo nunca comprar. ¿Y qué es lo que usted tiene? Ay, sufro del azúcar, el ¿Y cuáles son las medicinas que le recetan siempre? Insulina, porque yo no puedo coger insulina y entonces me están poniendo insulina. ¿Qué? Para la presión, esta pastilla y yo la compro. Ok. Sí. Está bien, Saludando, mi doña. Saludos. ¿Cómo está usted? Ay, ¿usted está dando leche ahí? Ay, dándole leche a esta. ¿Usted se acuerda de mí cuando yo vine la otra vez, verdad? Sí. ¿Usted se acuerda? Que usted me enseñó cómo era que usted cocinaba. Como buen tiempo, vea, porque usted está cocinando aquí de nuevo. Oye, cada vez que venimos usted está cocinando. Ahí viene de Altagracia. Sí, que yo que no tenía hambre, entonces la niña no me dejó hacer nada. Si bien la muda no está aquí. Ya. Salió para allá para Caballero, de Cabello, un hijo que tiene. Sí. Y a participar de la misa y una niña. Te dejan la niña. No me ha dejado hacer nada hoy. Ay. La anoté con la cocina completa, vamos a evaluar eso. Ok. ¿Está bien, Ramona? Vamos para adelante si Dios quiere entonces. Si Dios quiere. Bye, niña. Sí. ¿Y cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿Y tú vas a la escuela aquí? No, allá en Caballero. En Caballero tú vas. Y es más grande la escuela allá, ¿eh? ¿Y por qué tú no vas a la escuela de aquí, por ejemplo? Porque aquí no están dando tanta clase. La edad tuya es en Caballero, que tienen que coger la clase. Claro. Oh, ya entiendo. ¿A ella le gustan? ¿Te gustan los niños a ti? Ay, pero está muy niña, está muy joven todavía. Tiene que pensar en niños de aquí a 15 años, a 20 años por lo menos. Eso le dije yo a una niña que yo tengo de 13 años. Yo le dije, mira, tú no me puedes pensar nunca en París. enamorándote. Ay, no, todavía no. Antenoche me le puse a ver a Resabió si estaba la muda y la muda me dijo que ella estaba por ir a comprar un picapollo, que andaba un hombre. Ajá. Que tengo otra hija, andaba otro hombre que tiene amor con una hija mía. Ajá. Entonces ella quería ir, yo de una vez la hice de volver y la senté en una silla. Salgo los cacao, pasar el trabajo, vea, dime lejísimo. Sí. A recoger granito de cacao para poderle ayudar en el estudio a ella. Claro. Que se concentre en el estudio Sí. y no está enamorándose. Sí. Estoy de acuerdo con usted. Ay, está muy Así. Este es un ejemplo muy claro y lamentable que sucede muchas veces en nuestros campos. Es que se acostumbran a los niños que desde muy temprana edad el principal objetivo es conseguir una relación y marcharse de casa e inclusive tener hijos mucho antes de los 18 años. Usted me está presentando a una persona importante ahora mismo aquí, maestro. ¿Sí o no? Francisco es uno de los ejemplos de la comunidad. Tú no te imaginas todo el trabajo que ese muchacho pasó para poder graduarse en la Universidad de Uteco de aquí de Los Brazos. Solamente el que viene aquí sabe la dificultad de la calle y sabe cómo es la montaña. Francisco, ahí, preséntatele a la gente. Mi nombre es Francisco, Ajá. maestro de Ciencias Sociales de la comunidad de Los Brazos. Todavía no me han podido nombrar porque fui al concurso, no lo pude pasar, pero siempre sigo con la esperanza en Dios que un día llegará el nombramiento.
Ok, pero entonces ya tú te graduaste, Claro ya que tú eres sí. educador Sí. en ciencias sociales, Sí. pero te falta un nombramiento. Claro que sí. ¿Qué es lo que hace falta? No, de posición del gobierno, porque yo he participado 2 veces en el concurso y no lo he podido pasar. Entonces estoy esperando que un día Dios me ayude a pasar el concurso. La comunidad es un poco aislada de la ciudad. O sea, se pierde demasiado la docencia, la clase, porque cuando está lloviendo el maestro no puede asistir a la comunidad por la distancia y vive en Cotuí, entonces es una dificultad y perjudica a los niños en la docencia. Estos 2 distritos municipales pertenecen a Cotuí, pero realmente toda esta gente hace vida en Fantino. Es verdad. Compran todo en Fantino, todo. Y los jóvenes cuando están hasta estudiando en el Politécnico, en el de Fantino que estudian. Claro que sí. Por ejemplo, el alcalde de aquí, del distrito, para arreglar la calle en el tramo que la arregló, yo tuve que dar la facilidad de los equipos de nosotros de allá. O sea que esto debería realmente ser un mismo municipio, todo Fantino con todo. Claro que y ellos tuvieran más beneficios como comunidad. O sea, no entiendo cómo la política no hace de que esto pueda ser parte del municipio de Fantino, porque es que le queda más cerca. No, y además el presupuesto de aquí le llega a Cotuí. Claro que sí. Entonces Fantino maneja poco presupuesto porque estos distritos no pertenecen aunque ellos usan todos los servicios de Fantino. Claro, y nosotros, tú sabes, sabemos que ellos son parte de Fantino y toda la vida ha sido así. Ahora bien, eso es una política que se debe trabajar porque ellos tuvieran mucho más beneficios si pertenecieran a Fantino. Yo sé de lo que pienso. El pica pollo de una vez, compadre, como reciben a uno. Ay, mi madre, ¿eh? Ya ustedes saben cómo que es esto. Miren este chicharrón aquí que está haciéndonos el don. Ay, Dios, mira. Ay, bien, de alta. Eso se ve bien, ¿eh? Wow, qué bailón. Ay, Dios mío, mira qué locura. Wow. Nuestro recorrido por la comunidad continuó, y si bien es cierto que las personas nos abrían sus puertas y nos recibían de 1000 amores, palpábamos la necesidad de una vivienda digna en la mayoría de los casos. Es importante entender que este servidor, quien les habla, no realiza estos videos por un tema político ni de interés propio. Simplemente utilizo mis canales de comunicación como las redes sociales, y gracias al apoyo de todos ustedes, haremos una recaudación de fondos que será suficiente para tocar la mayor cantidad de personas de esta comunidad que poco a poco se han ganado mi corazón. El plan de acción y el presupuesto, según los cálculos de nuestro maestro constructor, asciende a los 350,000 pesos, es decir, más de $7,500, y por ello hemos decidido abrir una campaña GoFundMe, donde todo el dinero recolectado será para la donación de pisos de cemento, techos de zinc, camas, colchones, estufas, todo lo que pueda hacer falta para que las personas de esta comunidad tengan un estilo de vida con más dignidad. Tú puedes apoyarnos de varias maneras: compartiendo el video, colaborando de manera económica con el enlace de la descripción o donando cualquiera de estos bienes materiales que ya identificamos en el video. De igual forma, tendremos una invitación para el domingo 6 de febrero, donde volveremos a la comunidad con quienes quieran acompañarnos a entregar todo lo recaudado. Sin duda, esta es una comunidad que enamora y que tiene demasiado por enseñarnos. ¿Te animas a ayudarnos y a colaborar con nosotros, con esta increíble comunidad?